Bueno, muy buenas tardes para todos. Qué grato volvernos a encontrar aquí en este espacio. Quiero enviarle un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando en estos momentos con este espacio, todas las personas de diferentes países que nos visitan hoy. Espero que este espacio sea supremamente enriquecedor para ustedes. La verdad es que no me cabe la menor duda de que así va a ser gracias a ese invitado que tenemos el día de hoy. Hoy tenemos a un campeón, un tigre de esos con los que cualquier persona quisiera sentarse un ratico a hablar de proyectos, de cómo salir adelante, a pedir un buen consejo. Es un man determinado, es un hombre supremamente apasionado y muy disciplinado. Esta persona ha buscado siempre sobrepasar los estándares de su vida. Llega a un nivel y quiere más y va por el otro y va por el otro y va por el otro y no permite nunca que la zona de confort se le ponga al frente y lo deje quieto, sino que todo el tiempo está en constante movimiento y ese es uno de sus principales ejemplos. Y gracias a eso, pues hoy ha podido sacar adelante a toda su familia y hace parte del grupo de empresarios élite de Gano Excel más importante que hay en las Américas. Así que quiero darle una cordial bienvenida a nuestro gran empresario Hernán Marulanda. ¿Cómo estás, Hernán? Familia, un saludo muy especial para todos. Espero se encuentren supremamente bien. Carlos, gracias por esta invitación y a todo el equipo de Megatendencias. No, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Bacano, qué chévere. Qué chévere y la verdad, como lo decía al comienzo, estoy seguro que este va a ser un espacio muy enriquecedor para todos nosotros porque sé que tenés muchísimas cosas por compartir con nosotros. Así que te damos una cordial bienvenida y bueno, vamos para adelante porque aquí hay mucha tela de donde cortar. Quiero contarles algo antes de hacerle a cualquier pregunta a Hernán y es que Hernán es hijo de padres separados y desde muy joven tuvo que buscar la manera de ayudar a su mamá. Ese fue su principal propósito. Empezó a emprender entonces desde muy joven, organizaba eventos de entretenimiento, de música electrónica, vendía ropa, zapatos, etcétera. Y era un hombre, o siempre ha sido un hombre muy activo, pero llegó un momento en el que tuvo un inconveniente de salud. Hernán nos contaba que sufrió una peritonitis y estuvo 2 años en un proceso muy doloroso con más o menos unas 8 cirugías. ¿Sí es así? ¿8? Sí, sí, Ocho sí. cirugías, estuvo cerca de la muerte y producto de eso además también pues se quedó sin generar ingresos y con una deuda importante. Así que Hernán, con esa introducción, quiero que nos cuentes un poco cuál es la enseñanza que una persona como tú que estuvo en ese momento a punto de morir le puede dejar a las personas. Bueno, yo creo que esa etapa de mi vida fue en la que más aprendí las lecciones, pues hasta el momento más importantes, ¿cierto? Las enseñanzas más grandes. Y es algo que converso mucho con las personas porque trato como de explicarles la importancia de entender que hay un final para todos, ¿cierto? Que hay un final para todos, pero que el enfoque realmente no es ese, sino que ese final o eso que todos vamos a tener que vivir, ojalá que cuando llegara, ¿cierto? Nosotros nos sintiéramos personas realizadas, nos sintiéramos personas que nos lanzamos realmente a vivir, porque en ese trayecto, ese caminar hacia allá, hacia donde todos vamos, lo importante es este mismo momento que estamos viviendo y con la intensidad con la que lo estamos viviendo. Cuando estaba en la UCI en cuidados intensivos, una de las promesas que yo me hacía era, si Dios me da la oportunidad de salir de aquí, sin duda alguna yo te prometo y le prometía que voy a darla toda de mí. O sea, cada día que me regales va a ser un día impresionante. O sea, voy a hacer de ese día algo mágico. Realmente, porque yo creo que cuando hablamos de esos temas, Steve Jobs lo mencionaba mucho en sus discursos y él decía que basado en ese
esa conciencia de saber que algún día todo iba a terminar, él tomaba sus decisiones. Y yo creo que cogí mucho de esa filosofía y hoy en día no importa la edad, porque pensamos cuando estamos muy jóvenes de que, no, pero a nosotros nos falta mucho tiempo para eso, entonces pues, tenemos mucho tiempo para tomar decisiones, tenemos mucho tiempo para lanzarnos a vivir, pero curiosamente a mí esta enfermedad me dio cuando tenía 19 años, ¿sabes? Que realmente no es un tema de la edad, es un tema que está hoy en día cerca a nosotros independientemente de la edad. Y la lección más grande fue disfrutar cada día de mi vida como si fuera el último, literalmente. Qué chévere esa enseñanza, porque es que definitivamente cuando uno logra entender que la vida es un ratico, uno empieza a perder muchos miedos y se determina de verdad a hacer muchas cosas. Pero lo que vemos en el ser humano, y me incluyo, es que parece que nos gustara que nos pasara algo grave para entender las cosas y no aprendemos de las enseñanzas de otros. Por eso que nos estás diciendo aquí es fundamental y es un muy buen mensaje que nos dejas y es, hombre, haga de cuenta que hoy es su último día y disfrútelo como usted lo disfrutaría y sáquele todo el jugo. Qué chévere eso y yo estoy seguro que ese es como el pilar de tus resultados de ahí en adelante, ¿sí o no? Total, total, porque la conciencia frente a la muerte que empecé a tener, ¿cierto? No solamente era de mi vida, sino de las personas que yo amo, ¿cierto? Entonces yo empecé a reflexionar mucho sobre que el tiempo de mi mamá es limitado, el tiempo de mis abuelos es limitado y que las experiencias que yo quiero vivir con ellos, pues realmente se pueden materializar en 40 años, supuestamente, o si yo tengo una buena estrategia y una conciencia sobre el tiempo, las puedo empezar a materializar ya cuando tengo la herramienta correcta. Entonces, yo creo que sí, esa conciencia de que estamos acá un ratico, de que todo esto es muy temporal y que hay que vivirnoslo en grande, porque hay unos que dicen, en estos días veía un meme por decir que decía, como decir, pues uno nunca sabe cuándo se va a morir, entonces hay que hacer lo que, pues cualquier cosa, y no se trata solamente de eso, de decir, pues no administro bien mi dinero, no tomo mejores decisiones, sino que vivo como con libertinaje, ¿cierto? Sino más bien planear, o sea, no estar pensando si me muero solamente, sino, o sea, si estoy aquí, cómo me voy a disfrutar realmente de esto y cómo va a hacer de esto una experiencia en grande. Claro, súper. Y de hecho, cuando estábamos conversando esta semana, me dijiste algo que me gustó mucho y era que la vida es como un libro. Y Total. la pregunta es, bueno, qué tan chévere o qué tan aburrido es tu libro y cuál va a ser el capítulo que sigue? Entonces, me pareció bacana esa metáfora que hacías porque definitivamente uno es el que decide cómo quiere escribir su historia y, y uno es el que decide esa hoja en blanco que tiene apenas se despierta pues cómo la quiere aprovechar. Así que gracias por ese mensaje que nos dejas aquí. Cambiamos un poquito de tema. Eh, Vos me contabas que antes de arrancar Gano Excel no tenías como un camino claro y que te sentías que estabas repitiendo y repitiendo y repitiendo un patrón que no paraba, un patrón que se repetía todos los días y que ves que la mayoría de las personas también están como en las mismas de cómo vos estabas en ese entonces. Háblanos un poquito sobre ese patrón, ¿de qué se trata eso? Bueno, pues realmente yo fue que aprendí en el camino, gracias a esta educación maravillosa que tiene la industria y obviamente nuestra escuela educativa dentro de Gano Excel, porque para mí esta fue mi universidad, ¿cierto? Yo empecé a entender la profesión del network marketing como una profesión demasiado íntegra. Entonces, cuando yo inicié dentro del modelo de negocio, el modelo empresarial, pero antes, yo venía cargando con unos pensamientos, con una autoestima también, con un sentimiento propio de que en algún momento me había ido bien, había logrado algunas cosas bacanas joven, pero que empezó a caer, como ese momento de mi vida. Entonces, imagínese, uno joven y todo, piensa que se le pasó la oportunidad de la grandeza. De pronto uno como que se da cuenta y ve su situación actual. En ese momento yo veía mi situación actual
y yo decía, o sea, ya se me pasó la oportunidad de la grandeza, de hacer algo grande con mi vida. Y era porque también veía como mis abuelos, como mis padres, en algún momento perdieron de vista esa grandeza de ir por más y desde su propio amor, porque ni siquiera es un tema de que lo hacen con una mala energía, no, obviamente es desde el amor, ellos tratan de llevarte a lo seguro, ¿cierto? A lo seguro que era para mí en ese momento. Entonces yo empiezo también a buscar la seguridad, empiezo a pensar que el dinero como tal, no, pues más que necesitar mucho, necesitábamos ciertas cositas, o sea, empezar a bajar mi mentalidad, ¿cierto? Eso hace parte de un patrón que nosotros copiamos de generación en generación de pronto porque las personas que nos aman a nosotros se han lastimado intentándolo. Entonces, cuando un papá, una mamá, un abuelo se ha lastimado mucho, dice, mi hijo, tranquilo, o sea, no se desespere, todo llega a su tiempo y entonces uno empieza a adoptar esos pensamientos y empieza a formar un estilo de vida bajo esos pensamientos y como digo, no es porque lo hagan por mal, sino porque de pronto yo lo han intentado de una forma u otra, entonces yo empecé a repetir eso, o sea, yo empecé a repetir, todo llega a su tiempo, esperemos a ver qué pasa y literalmente me quedé años esperando a ver qué pasaba, o sea, empecé a montarme al metro de Medellín a las 5 de la mañana, a trabajar 10 horas, a ganarme un salario mínimo, a esperar qué pasaba, literalmente a esperar, que eso es un comportamiento que nosotros repetimos, eso es un patrón, ¿cierto? Eso es como un bucle de esperar, ¿no? Esperemos a ver qué pasa, esperemos a ver qué pasa, esperemos a ver qué pasa. Y lo que está pasando realmente en la vida. Entonces, ese patrón me tocó reconocerlo rápido cuando me dijeron hay que moverse, hay que movernos. Y ese patrón cuando yo dije, porque uno no siente eso, uno no siente que está quieto, pero si uno empieza a notar el crecimiento o el decrecimiento del día a día, bueno, de los meses más bien, uno dice, pero es que yo tengo esta misma deuda hace 6 meses, yo vivo en esta misma casa hace 10 años, yo me movilizo en este transporte hace 3 años igual, ¿sí me hago entender? Sí, O sea, yo claro. tengo una rutina de mi vida, entonces, ¿qué estoy esperando a que pase? Entonces, eso es uno de los patrones que hay que reconocer para empezar a moverse. Tenaz eso, ¿no? Y eso es, parece que se incrustara en los genes de una familia entera, pero cuando nos damos cuenta de que cada persona es dueña de cambiar la historia de su familia, pues ahí es donde viene la magia. Y Total. existe, y existe una persona, solo una persona que es capaz de cambiar la historia de su familia. Y es usted que está ahí conectado y que está escuchando, ¿sí? O sea, definitivamente todo parte de la mente, no existe la historia, no existen los genes, no existe absolutamente nada, sino simplemente decisiones y acciones que van a hacer que los resultados sean diferentes. Bueno, Totalmente. Hernán, vos me contabas también que a los 20 años te empleaste, estuviste trabajando en el Hueco de Medellín. Para los que no conocen o no saben qué es el Hueco de Medellín, es como el lugar en el centro de Medellín en donde se mueve el mercado, el mercado masivo, especialmente de la moda, eh, y que es un lugar pues en donde muchísimas marcas se enfocan en la gran masa del mercado para ofrecer sus productos. Y ahí, dentro de muchas cosas, hay algo que caracteriza esa dinámica y es voleo venteado, ¿sí o no? Así es el Hueco, Total. puro boleíto sabroso. Entonces vos estabas trabajando ahí en el Hueco, volanteando, cargando bultos, doblando ropa, vendiendo, etcétera. Entonces estabas en un momento de mucho voleo, estabas muy endeudado también, contaste pues que debías 50 millones en ese momento con solo 20 años y que así pasaron 2 años de tu vida pasando trabajos y después de esos 2 años, mientras estabas viviendo eso, llegó Gano Excel a tu vida. Yo quiero que nos contes algo porque sé que va a ayudar a muchas personas que están tomando decisiones y es una persona tan joven, endeudado, sin plata,
Y que además me decías que no entendiste lo que te explicaron del negocio. ¿Qué fue lo que le hizo clic para decir, ahí está mi oportunidad, yo la quiero agarrar? Bueno, pues la invitación a esta oportunidad me la hace un amigo pues que se llama Sebastián Escobar, hoy en día rango oro de la compañía. Una persona normal, común y corriente me dice que salga, que me quiere, pues para que hablemos, conversamos, me explica ahí lo que él medio entendía ya 15 días dentro del negocio y yo no entendí nada, ¿cierto? Lo que pasa es que yo siento que cuando las personas están buscando oportunidades, cuando las personas están abiertas realmente, siguen atentas, ¿cierto? Entonces yo no entendí nada, pero hubo algo que se me quedó y era la posibilidad, ¿cierto? Una posibilidad nueva en mi vida. Y como dicen por ahí, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y yo realmente, como en mi intimidad, todos los días le decía a Dios, esta no es mi vida, o sea, la que estaba viviendo en ese momento. Yo me montaba al metro de Medellín a ese tumulto 5 de la mañana con mi coquita de almuerzo y yo por dentro me repetía, esta no es mi vida, esta no es mi vida, esta no es mi vida, esto es un paso que yo tengo que vivir, pero esto no soy yo, esto no es lo que yo voy a hacer el resto de mi vida. Entonces yo creo que dentro de esas afirmaciones yo le decía también a Dios mucho, dame entendimiento, muéstrame el camino, o sea, acércame a las personas, no sé, ábreme las puertas, yo estoy ahí, o sea, yo era como un, hazte de cuenta el peladito que está en la banca en un partido que se está jugando. Yo era un espectador del partido, digamos, el partido es la vida, y unos jugando en grande, otros haciéndola en grande, y yo era así. Y yo era esperando a que me dijeran, Hernán, venga por favor, caliente hermano, que va para adentro. Entonces yo siempre diciendo, o sea, algo va a pasar. Curiosamente, cuando me muestran la oportunidad, pues no parecía que era el juego mío. Entonces, porque uno siempre piensa que le tiene que llegar es en algo que uno conoce, en algo que uno de pronto es bueno, o yo no sé, uno, porque uno está esperando a que la oportunidad o lo que uno quiere se adapte a uno y no uno adaptarse a los nuevos cambios. Entonces, se me queda esa semilla de que había algo y él me dice, donde usted entienda esto, mi hermano, nos vamos a hacer millonarios. Y la verdad, a mí eso me entró en reversa porque yo debía 50 millones, me ganaba 600.000, o sea, $200 y debía casi $20.000. Y a mí eso me entró en reversa, pero hay algo dentro de todo ser humano, creo que todo lo tenemos, y es que hay un llamado a que todos en algún momento pensamos en que sí es posible ser grandes, ¿cierto? Y no solamente hablo en el término económico, sino de hacer cosas grandes. Entonces, al final me dijo, yo quiero que conozcas personas con resultados, y me fui para la oficina de Medellín contra todo pronóstico y me siento en una charla a conversar y un joven empieza a hablar de una parábola que se llama la parábola del acueducto. Y con esa parábola yo creo que, o sea, les voy a decir la verdad, o sea, a mí esa parábola hubo un antes y un después en mi vida. Porque yo solamente con esa parábola entendí literalmente todo. O sea, pues digo todo en por qué mi familia nunca había construido de pronto una vida extraordinaria, en por qué gente tan buena en la vida, gente tan trabajadora, gente tan echada para adelante, así le metiera todas las ganas, se quedaba ahí dando vueltas. Entonces, esa historia del acueducto sin duda alguna me hizo a mí clic, y ese clic me ayudó a repensar realmente para dónde iba yo, ¿cierto? Ahí acabas de tocar un tema muy importante, porque esa parábola a mí también me ayudó a entrar en conciencia de muchas cosas. No para tomar la decisión, yo ya estaba siendo parte del proyecto cuando conocí la parábola y dije, uy, eso está buenísimo. ¿Por qué será que a uno no le enseñan estas vainas cuando está en la casa o en el colegio o en algún lado? A mí me gustaría que pusieras en contexto a muchas personas que de pronto no han escuchado de qué se trata. ¿Cuál es el mensaje que deja esa parábola? Bueno, pues
Se las voy a contar como la cuento yo normalmente, que es muy simple. Resulta que en un pueblo había un déficit de agua, ¿cierto? Y el alcalde busca personas que quieran coger el contratico. Y llega una persona y dice, yo tengo la capacidad de subir todos los días a la montaña, cargar unos baldes con agua y bajarlos, y yo los vendo. Entonces, la persona madrugaba todos los días a las 5 de la mañana, cargaba los baldes, bajaba y los vendía. Todos los días, todos los días. Y hubo otro pelado por ahí que dijo que él también iba a resolver el problema, pero se desapareció, nadie lo volvió a ver. Y la persona con el tiempo se empezó a dar cuenta que cuando ya estaba cansada y no quería madrugar, si dejaba de madrugar 1 o 2 días ya no había plata. Se dio cuenta que cuando se iba a pasear no podía cargar los baldes, entonces no había plata, entonces intentó contratar gente para que le ayudara y los desgraciados se le empezaron a quedar con el negocio, que es lo que pasa normalmente, ¿cierto? En un negocio tradicional. Y resulta que la persona empezó a agotarse físicamente, emocionalmente, y cuando me contaron esa parábola hasta ahí, yo dije, esto me pasó a mí cuando yo hacía eventos y me enfermé, dejé de poder hacer las cosas. Y a los 3 años apareció un joven y les dijo, yo ya resolví el problema, desde la montaña me demoré un poco más, pero bajé algo que se conecta a sus casas que se llama un acueducto, y ustedes van a abrir algo que se llama una canilla, y atrás hay algo que se llama contador, y eso va a ir contando lo que ustedes me van a pagar mensualmente. Fin de la historia. Lo importante de la historia son las preguntas de la historia, y la primera pregunta es, ¿qué es más inteligente? Escúcheme la bola de cabeza que me pegó esta pregunta. ¿Qué es más inteligente? ¿Cargar baldes o construir acueductos? O sea, por lógica, yo dije, construir acueductos. Pero la segunda fue la que me cogió y me sentó, me aterrizó. Y era, ¿qué sientes que estás haciendo en tu vida? Cargando balde o construyendo acueductos. Yo por dentro sentí un frío de aquí hasta la puntica de los pies. Yo dije, ¿cómo es posible que yo lleve cargando baldes? ¿Cómo es posible que a mí me hayan dicho que tengo que pagar 5 años, 100 millones de pesos para que me enseñen a cargar baldes? ¿Cómo es posible que mi sueño sea cargar baldes 40 años y que mi sueño sea que me asciendan con los baldes? Porque vos sabes que hay baldes muy bonitos y con nombres muy prestigiosos que no voy a mencionar. Entonces yo ahí dije, ¿y cómo se? Entonces decía, ¿y en qué momento quieres construir tu acueducto? Y obviamente yo con esa, yo dije, no, ya, ¿cómo lo construimos? Y esa es la pregunta para la gente que está aquí conectada también, o sea, entender que lo que estamos haciendo es la construcción de un acueducto con un producto de alta rotación de consumo masivo, o sea, es que después del agua el café, literalmente. Y empieza ese man con el sobrecito a hacer así, dice, a las 8 de la mañana se abre la primera llave para los 1000 hogares de tu acueducto. A las 2 de la tarde se abre la llave para 1000 familias de tu acueducto. A las 8 de la noche se abre la llave y empiezo yo a entender. Y yo digo, Dios mío, gracias. O sea, y no sabía pues que iba a seguir de ahí en adelante, pero esa parábola sin duda alguna me reventó por dentro, sin duda alguna. Buenísimo. No, y esa parábola tiene relación con lo que hablamos hace un rato de los patrones. El patrón que se nos ha creado es el de cargue baldes todo el tiempo, pero de cada persona depende si quiere dejar el balde ahí a un lado y empezar a construir su acueducto. Eso, yo por eso lo decía al comienzo, y es, a uno deberían enseñarle esa vaina de verdad, porque ahí es donde uno entiende lo sencillo que podría ser la vida si uno lo hubiera hecho a tiempo. Totalmente. Pero lo bacano del acueducto es que nunca es tarde, que cuando uno encuentra la oportunidad, y vos estás hablando pues obviamente del café, definitivamente pues ahí hay una oportunidad muy grande, y es, piense cuántas veces la gente toma un café y usted tiene como un contador en cada taza de esas, y el contador va sumando ahí. Pues, es el back office, ¿cierto? Exacto, eso lo hace maravilloso como oportunidad. Hay algo que tiene muy bacano también Gano Excel, y es el sistema educativo, que para nadie es un secreto que definitivamente la formación y el crecimiento personal que nosotros tenemos aquí es impresionante. O sea, personalmente yo digo, es mejor, o
sea, lo que yo he aprendido aquí ha sido más valioso que lo que he aprendido en las universidades por las que yo he pasado, ¿sí? Porque yo hacía parte también de ese patrón del que hablabas vos ahorita. ¿A vos qué aportes te ha hecho ese sistema educativo en tu vida para el resultado que hoy tenés? Pucha, es que yo creo que ganó, o sea, la oportunidad, lo que nosotros hacemos en esencia y lo que yo trato de decirle mucho a las personas es, Gano Excel no es teoría, o sea, la oportunidad que nosotros desarrollamos no es teórica, es vivencial y en la vida usted aprende viviendo, ¿cierto? O sea, no hay un manual de cómo, o sea, no dicen cómo vivir, no, nosotros todos los días en nuestra rutina, en nuestra vida vamos aprendiendo. Entonces, aquí hay algo muy teso y es que la mayoría de personas saben el texto, pero no saben trabajar el contexto como tal de su vida, ¿cierto? Entonces, todo el mundo le encanta recibir módulos, materias para que les expliquen qué es la inteligencia emocional, pero tú vives la inteligencia emocional cuando estás en la UCI. Tú vives la inteligencia emocional cuando la persona que tú más amas te dice yo no te apoyo en el negocio. Tú vives la inteligencia emocional cuando te das cuenta en tu cuenta de ahorros que aunque has trabajado mucho, no tienes nada construido. ¿Y cómo lo afrontas? Entonces, esta carrera que nosotros elegimos de emprendimiento con este modelo es vivir la educación, no es solamente estudiarla. Y empiezo yo a trabajar esa parte de ir a una academia de liderazgo, empiezo yo a trabajar esa parte de aplicar lo que aprendí en la academia de liderazgo y empiezo a forjarme por dentro y empiezo a ver la autoestima mía como la tenía por el suelo, la falta de creencia en mí mismo, la falta de aprobarme primero a mí para sentir esa fuerza que uno requiere para empezar a conquistar allá afuera, porque yo estoy seguro que uno primero tiene que conquistarse adentro para salir afuera a hacer cosas grandes. ¿Sí me hago entender? Entonces, en el tema de la inteligencia emocional, aquí quiero como resaltar esa inteligencia que va a ser fundamental en la vida y dentro de nuestra industria. Eso fue porque la educación de aquí es vivencial. Entonces, cuando yo hablaba con líderes que me estaban enseñando, era porque ya habían sentido eso. No solamente era que lo habían leído, lo habían vivido, lo habían sentido. Cuando a mí mi familia no me apoyó el negocio cuando yo arranqué, cuando yo me di cuenta que no tenía cómo pagar un paquete empresarial, cuando yo me di cuenta que la gente no creía en mí, ¿sí me hago entender? Entonces, desde ahí empieza la educación, desde ahí empieza la educación y ya más adelante empiezo yo a entrenar o ayudarle a otras personas ya grandotas, gente grande, con una inteligencia emocional chiquita. Y yo veía los comportamientos de la gente y yo sentía como ese amor y yo decía, pues pucha, nosotros nos entrenan es para que las personas nos acepten, para que las personas aprueben nuestra valía, o sea, para que la gente sea la que le dé el valor a nuestra vida y a nuestra capacidad. O sea, es muy teso porque vos ves, Carlos, y no sé, que hay gente que sufre mucho ese tema de que alguien le dice sí o no, o alguna persona le desaprueba lo que él está haciendo y quieren llorar. O sea, se sienten afligidos como niños chiquiticos. Es como cuando los niños van al parque y los niños no quieren jugar con ellos, ¿sí me entiendes? Ajá, Y llegan corriendo la mamá y le dicen, no, no quiere jugar conmigo. Entonces yo, hay veces cuando en el negocio veo gente que dice, es que mi tío no quiso hacer el negocio conmigo y ponen esa cara como con puchel. Yo digo, increíble. Pero es muy bonito, ¿cierto? Porque uno ya más fuerte, inteligentemente o emocionalmente, perdón, uno les dice, pues juegue con otros, no le pare bolas a eso, como buen papá. Pero la mayoría de personas en ese proceso de pensar qué va a suceder, hay mucha incertidumbre. Entonces yo creo que la educación de acá me ha forjado a mí es haciendo, es experimentando, es viviendo y obviamente la coherencia del liderazgo o de los empresarios que tenemos acá que nos han apoyado. Uno de mis grandes referentes es Andrés Guzmán, que es un hombre que yo tuve la oportunidad de conversar con él después de 3 años de hacer Gano Excel. O sea, nunca había cruzado palabras con él, nunca.
Una vez me tomé una foto con él que estuvo por acá en Medellín y yo le dije, Andrés, lo admiro mucho y ojalá se acuerde de mi nombre. Él me dijo, no, más bien cuando salga en el magazine de la empresa, ahí más fácil. Sí, era una forma de estimularlo a uno para sobresalir. Y es una persona que me ha mentoreado, pero porque ha vivido también la educación. Entonces yo creo que eso es lo más valioso de la educación aquí, Carlos, Chévere. que es vivencial. Había una reflexión que me contaste esta semana que estuvimos hablando que me gustaría que la compartieras y es, ¿qué fue lo que reflexionaste cuando viste a un pelado joven de 23 años que se llama Juan Pablo Pineda, que se estaba ganando más de 20 millones al mes? Y hacías la comparación de eso con el sistema educativo que tiene Gano Excel versus lo que hay afuera. Compartirnos un poquito qué fue lo que se creó en tu mente cuando viste ese caso. Bueno, pues yo no sé, las personas que están acá conectadas, yo de joven, pues más joven, yo siempre soñaba esto. Y era conocer a alguien que me enseñara un cómo lograr cosas, ¿cierto? Cuando yo veía gente andando en supercamionetas, o sea, logrando cosas extraordinarias, yo decía, qué bueno que un man de eso lo mirara a uno y le dijera, usted me cae bien, venga, yo le enseño cómo lo logré. ¿Sí me hago entender? Pues era una cosa de niño que yo tenía. Yo decía, ¿por qué no pasan desgraciados estos y me adopta y me enseña? Cuando yo llegaba a la oficina y había un joven, Juan Pablo Pinoy Diamante Royal, y él en una charla muy, o sea, muy normal, muy natural, mencionó los ingresos que tenía de 20 millones de pesos al mes. O sea, para mí en ese momento yo ganarme 3 millones de pesos era haber llegado a la cúspide de mi vida, yo creo. O sea, porque estaba, o sea, y ya llega, le empieza a hablar de esa forma natural y dice, yo llevo 2 años, 3 años y me gano este dinero. O sea, esto fue muy confrontante porque yo dije, ¿quién de mi entorno se gana esta plata? ¿A quién conozco yo con esa tranquilidad que se gane ese dinero? A esa edad. Entonces, yo soy una persona que ha aprendido de la sabiduría porque sé que cuando una persona ha vivido algo y te lo dice, es porque quiere que tú también te ahorres ciertos caminos. Entonces, yo me preguntaba, y se lo digo a la gente joven que está acá y también a la gente pues ya adulta, o sea, seamos muy honestos. Yo ayer estaba haciendo un entrenamiento y yo me metí a ver en Computrabajo los salarios. O sea, los salarios. Y ahora peor, porque el COVID lo que hizo fue disparar eso para abajo. Total, o sea, lo que ya era inevitable, ya se reveló más. Antes, parce, a mí se me estalla la cabeza cuando yo le digo a Juan Pablo y yo le dije, a mí me da mucha pena decírtelo, pero a lo bien, vos te ganás 20 millones de pesos al mes. Y él se rió porque él es así, todo, es que como con esa, porque él es siempre como, pucha, no le gustaba hablar mucho del tema, pero él sabía que en ese momento era para mí no como algo negativo, o sea, porque hay gente que cuando le dicen yo me gano tanto y te lo muestro es porque usted se va a ganar 10 veces eso, ¿cierto? Pero hay gente que choca mucho con eso, cuando deberían alegrarse porque la persona que te está diciendo se puede, ¿cierto? Está dispuesto a enseñártelo. Entonces, a todas las personas que ven esto es, miren, cuando uno encuentra una persona que está logrando lo que usted quiere lograr y está dispuesto a enseñárselo, ¿qué más está esperando? O sea, ¿cuántos vecinos, cuántos familiares en este momento tienen un cómo lograr ese tipo de resultados y le están diciendo usted a la puerta, venga, yo le enseño? ¿Sí? Entonces me pareció algo muy estallador. Y otra por allá que me aplicó Andrés Guzmán en Manizales, es que ellos en esa terminología, ese termostato a mí me ponía a vibrar. Y dijo una vez en Manizales, estoy hablando hace más o menos 5 años, dijo, yo no sé cómo hace la gente para vivir con 5 millones de pesos a la semana. Y yo por dentro, y yo, este man, ¿qué fue lo que acabo de decir? O sea, yo con 5 la reviento al mes.
Y esa visión, miren eso, para que la gente de pronto porque yo generaba conflicto con el dinero y me di cuenta fue en el camino, mucha programación del dinero y todo eso. Ese tipo de cosas le quiebran a uno algo en el cerebro, como que se lo desacomodan. Y ahí hay una gran oportunidad de crecimiento, sin duda alguna, porque ese tipo de personas que lanzan ese tipo de mensajes que te hacen así en el subconsciente uno como que, y yo empecé a sentir que yo era como de esa camada. Yo sé que muchos cuando les dicen que hay lo de la grandeza y eso sienten un llamado, así sea chiquitico, empiezan a sentir que están hechos para grandes cosas también. Bacanos todos esos ejemplos, además que con la actitud correcta, ¿no? Porque uno no ve aquí que, pues, que alguien chicanee porque se gana 20 millones o porque se gana más de 200 millones al mes. Es un tema más de como de inspiración y de decir, hermano, si se puede, rompa estándares, piense más allá que mire, aquí hay cuántas personas puede ver usted aquí que se lo están ganando y si usted quiere estar en el combo, pues simplemente piense que sí se puede. Y esos ejemplos Total. son chéveres porque eso se llama coherencia, ¿sí? O sea, no es el típico, uno ve mucha gente pues en redes sociales chicaneando y subiendo fotos de lo que le llegó a la cuenta o tomando fotos con billetes en la mano, un poco de cosas pues que no, obviamente no tienen postura y que no tienen nada que ver con este proyecto, pero cuando tú ves una persona que realmente te está mostrando que sí es posible conseguirlo, eso te genera inspiración y si uno logra ver eso con la conciencia correcta, definitivamente lo puede tomar como motivo de inspiración. Pero bueno, Totalmente. no todo es color de rosa, ¿no? Porque listo, vos arrancaste en Gano Excel. Y resulta que Gano Excel, a pesar de que es una oportunidad muy, muy especial en donde yo veo cosas pues que uno no puede conseguir en otro lado, pues Gano Excel funciona también como un negocio, ¿sí? Un negocio tiene un inicio o tiene unos picos, o sea, cada negocio tiene un comportamiento. Muchas veces cuando uno arranca en un proyecto, uno le mete y le mete tiempo, plata, ganas de todo y empieza a ver plata 2, 3 años después, en donde por fin ya dice uno, no, ahora sí ya estoy viendo algo pues de todo lo que sembré. Y definitivamente cuando uno ve esto, pues que se vive lo que se vive en un negocio, pero mucho más corto porque el negocio tiene más velocidad, pues uno entiende que tiene que darse cuenta que como un empresario, pues hay unos momentos en donde ahí te prueban si vos sos de verdad un buen empresario o no y qué tan dispuesto estás a aguantar esos momentos complicados. Entonces, nos contabas que cuando arrancaste con toda, pero te tomó un tiempo firmar a tu primer socio. Sí. Pero a pesar de eso, vos seguiste y te estabas formando y estabas construyendo y como consciente pues de que estabas en una siembra más que en esperar un resultado y viendo cómo otros sí la primera semana la estallaban. O sea, cada quien tiene una historia distinta. Total. Pero llegó un momento en el que vos tomaste una decisión en tu mente, que fue la de ser rango oro y que ni siquiera sabías cómo hacerlo, que simplemente le hablaste a tu patrocinador y le dijiste, venga, ¿qué es esa vaina? ¿Qué significa ser rango oro? Y la persona te dijo, pues ser rango oro es pues, tener un negocio que te produce 2 millones de pesos a la semana. Y vos simplemente le preguntaste cómo se hace esa vaina y saliste a ir por tu rango oro y en una sola semana tuviste un resultado supremamente por encima de lo que habías vivido en 3 meses. ¿Qué fue lo que Total. te hizo disparar ahí? Contanos qué fue lo que generó ese detonante en tu negocio. Bueno, pues yo les voy a decir algo y es ahorita organizando ahí la idea de lo del resultado, cómo empieza a tomar sentido eso, y es que miren, a mí me enamora más que el dinero, realmente el resultado es en la persona en la que nos convertimos caminando hacia el resultado. ¿Sí me hago entender? O sea, porque sí está bien uno decir, uy, qué rico uno ganarse 200 millones, 300 millones, 1000 millones, lo que quiera. Pero lo importante es en quién te tienes que convertir.
ese proceso es el que uno realmente debe disfrutarse, ese forjarse. Entonces, yo en esos meses donde no habían unos resultados importantes dentro de mi negocio, presté el dinero al 10% con una gente pues más bien delicada. No tenía unos contactos que tuviera mucha creencia en mí porque no estaba pasando mi mejor momento. Y yo sabía y era consciente que debía aceptar ese momento de mi vida. Porque hay personas que de pronto vienen de una mala racha o nunca han logrado algo así pues de ese calibre de 10, 20, 30, y cuando no se lo ganan en un mes dicen, ay, yo no sé si esto es para mí, y no es que no sea para ti, es que hay que calibrarse para empezar a tocar los resultados, hay que calibrarse uno para tocar esos resultados, y yo era supremamente consciente de eso. Yo me enamoré fue del proceso personal de la persona que me estaba convirtiendo para llegar a ciertos resultados. O sea, yo me agradecía empezar a leer, yo me agradecía escucharme un audio por la mañana, yo me agradecía hacer las acciones que me daban miedo, contactar personas que me daban miedo y que yo sabía que de pronto, más allá del resultado del sí y del no, a mí no me importaba, a mí me importaba era cumplirme a mí mismo, porque al final me decía, te agradezco, brother, y me miraba al espejo y me decía, lo estás haciendo excelente, o sea, te estás enfrentando al crecimiento que hay que tener y estoy aceptando del lugar en el que estaba. Es que el primer paso no nos lleva a nosotros donde queremos estar, pero sí nos saca donde no queremos estar. Y yo era consciente del paso a paso que tenía que dar, ¿cierto? Y obviamente con esa conciencia, con ese amor del hacer todos los días, aunque el resultado no estaba, hubo un momento, por eso yo invito tanto a la gente a formarse a estos espacios, a que se regalen este tipo de conversatorios, a que valoren cada charla. Un día en la Academia de Liderazgo de la ciudad de Medellín estaba William Zuluaga dando un entrenamiento y ese fue mi punto de quiebre. William Zuluaga dio dijo una frase, Carlos, yo te voy a decir, a mí, yo sentí, eso es un auditorio como de 900 personas, yo sentí cuando él dijo esa frase que levantaron ese auditorio y me cogieron y ¡pum! Con una frase. Era la frase para mí. Y esa frase como que ya estando dentro de Gano Excel, uno tiene un momento cuando toma la decisión de pagar y arrancar, pero a mí esa frase me abrió los ojos y dijo, ¿yo qué estoy haciendo con la oportunidad? O sea, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Y esa frase a mí me cambió la vida por completo. O sea, de ahí en adelante empecé a trotar y a hacer este negocio en un ritmo impresionante. Entonces, esa parte de estar atento, de estar presente en cada conversación que están teniendo los líderes y los entrenamientos es fundamental. ¿Por qué? Porque hay momentos donde marca el antes y después. Entonces, después del entrenamiento me paro y le digo a mi líder qué es lo más digno que yo puedo hacer por mi familia realmente. Y me dijo, hágase rango oro. Yo le dije, ¿qué hay que hacer? Y me dijo, firme de 5 directos para que completemos el binario y empecemos a empujar eso. Al otro día empecé a hacer llamadas que no hacía y las que hacía ya las hacía con tanta convicción y con tanta mentalidad de que yo iba por el resultado, que ya no solamente estaba pensando en que me lo firmo para mi rango oro, yo no pensaba ya en eso. Yo pensaba, lo firmo y lo duplico y le meto $1.000.000 en el bolsillo. O sea, ya los veía ellos ganando. O sea, ya no invitaba a la gente para yo ganar, sino que los veía ellos ganando. Entonces les decía, hágale tranquilo, mijo, paguemos. O sea, no me sentía como que, no, es que lo estoy presionando para que tome una decisión por mí. Es que nunca fue por mí. O sea, siempre yo les decía, es que arrancamos a trabajar, hermano, y usted, o sea, en el momento en el que yo me encuentro del negocio, es el momento donde la estoy estallando. Entonces me decían, ¿pero qué estás estallando qué? Y yo les decía, o sea, estoy estallando un resultado con el que voy a resolverle a mi familia cosas muy importantes. Y el estar usted en este momento lo va a llevar a usted a resolver cosas muy importantes. Entonces ellos ni entendían, pero decían, pues esto es... Y arranqué a trabajar y en una semana, gracias a Dios, logré ese rango oro hasta el domingo 12 de la noche, que ni sabía qué representaba, pero bueno, ahí llegó ese rango oro con mucha determinación. Bueno, y con ese primer escalón, con solo el primero que alcanzaste, que fue ese, ¿qué resultados llegaron a tu vida? Es que un rango oro
son mal contados 2 millones de pesos a la semana, mal contados. Y yo venía de ganarme 600.000 pesos al mes y empecé a ganarme 2 millones de pesos a la semana, ¿cierto? Porque cuando me hago rango oro, empiezo así, pero mínimo me ganaba, gracias a Dios, 6, 7 millones de pesos al mes. Empiezo a pagar cosas y empiezo a elevar mi autoestima con pequeñas cosas, como decirle a mi familia, los voy a invitar a comer a un buen restaurante. Cogía y les mercaba a mis abuelos, les pagaba los servicios, a mi mamá le empecé a hacer promesas importantes, a mi familia le empecé a dar mi palabra de cosas importantes, empecé a resolver demasiadas cosas. Y eso se lo digo también a las personas, y es que cuando uno tiene metas que son promesas, uno corre más. Y responsabilidad. Yo estoy hablando que eso era cuando tenía como 23 años, yo ya le dije a mis abuelos, el mercado y los servicios los pago yo. O sea, empecé a asumir responsabilidades que me mantenían a mí siempre. O sea, yo tengo que sostener mi empresa, mi negocio para poder abastecer a mi familia. Primer año pago una cantidad de deudas impresionante. Mis abuelos vivían en una casa alquilada, se nos da un chance con mi tía de un apartamento. Ella tenía mucho miedo porque ella económicamente no le iba a dar. Y yo le digo, no se preocupe que ese es el apartamento de ustedes y de mis abuelos y métanse allá que yo respondo. Y entraron en ese apartamento y yo sabía el perro que tenía detrás, o sea, el perro económico, o sea, y les dije y me hacen el favor y vayan y averiguan el piso y cuánto vale todo, o sea, empiezo, yo digo, me tengo que hacer esta plata y eso empieza con el rango oro, en el rango oro empiezo que los muebles, que esto, que aquello, empiezo a decirle a mi mamá cuánto te tengo que dar al mes para que te salgas de trabajar. O sea, empiezo a ponerme la vara alta y con 6 milloncitos, 7 milloncitos, gracias a Dios, me alcanzaba para todo eso. Rango oro, una bendición llegar al rango oro y empezar a sostenerlo. Bacanísimo, y me gusta eso que me estás diciendo, que lo he podido notar en varias personas que tienen grandes resultados en este proyecto, y es que cuando sienten comodidad se buscan incomodar otro poquito más, porque eso significa que llegaste a un techo y entonces, bueno, que hay más allá arriba, entonces venga, me incomodo otro poquitico más, y eso crea esa energía Total. Que vos decís de, ya tengo un perro detrás y o la hago, la hago. Bacano eso porque nos sirve como ejemplo a todos de entender que quedarnos quietos significa perder la oportunidad de seguir creciendo, porque aquí hay una posibilidad de tener un trampolín en donde vos saltas tan alto como quieras. Muy chévere ese que nos dejas. Bueno, y ese fue solo el primero, ¿no? De ahí vienen pues otros éxitos que no pararon de llegar y que poco a poco fueron forjando en vos ese gran empresario y esa inspiración en la que te has convertido para todos nosotros. Pues yo te quiero hacer una pregunta que sé que va a ser muy importante, no solo para mí, sino para todos los que estamos aquí conectados. ¿Cómo se logra crear la sinergia para llegar a ese gran resultado que es convertirse en diamante? Que para los que no saben, un diamante es una persona que ya alcanza la libertad financiera y que ya empieza a disfrutar de una cosecha gigantesca que llega a su vida, producto de un trabajo constante que se hizo en equipo y de crecimiento personal también. ¿Cómo se crea esa energía que hace que se dé ese gran salto allá a ese punto en el que te encuentras hoy? Bueno, yo soy una persona que como les decía ahorita, creo en que si uno quiere hacer reír a Dios le tiene que contar sus planes, ¿cierto? Uno no realmente, yo siempre todo lo he puesto en manos de Él, pero sé que Él me dio a mí la capacidad y a cada uno de los que está aquí conectados de moverse, de co-crear cada uno de los resultados, ¿cierto? Porque muchas veces esperamos a que, no, cuando Dios quiera, no, Dios ya quiere. Si te levantaste hoy, Dios ya quiere. O sea, somos responsables de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer, porque la fácil es todo Dios, no, cuando Dios nos, ya lo levantó, ya le dio la herramienta, empieza a coger el martillo y dele. Pero sin duda alguna, el amor por un equipo de trabajo, el servicio, porque esos son rangos que ya solamente se logran es con amor y servicio a la gente. O sea,
empezándole a ayudar a la gente de tu equipo que quiera, ¿cierto? Que quiera empezar a vivir de cuenta de este negocio, que quiera empezar a ganarse 2, 5 y 6 millones de pesos al mes. O sea, yo empecé a hacer un esquema, una estructura. Cuando a mí me hablaron del diamante Corona, yo dije, yo necesito 10 frontales mínimo, llevarlos a que cobren X cantidad de puntos semanales, o sea, que se hagan aprendiz sostenido, después bronce, después, o sea, eso lo rayé desde que entendí el concepto y empecé a hacer un trabajo consciente con cada una de las personas. Entonces, el servicio que uno le presta a la gente en su equipo que quiere, repito, que quiere, que se las cree, yo le decía a ellos, yo te explico mi estructura. Tú eres una columna fundamental de mi organización y quiero llevarte a que te ganes 5 millones de pesos al mes. Y eso se lo decía a 8 líderes que tenía en la organización. Dime si eres tú o me busco a otro y tú le vas dando a tu ritmo. Entonces me decía, no, soy yo. Y yo iba detectando con las acciones, con el compromiso de ellos. Yo les decía, y no es por mí, es porque te estoy enseñando cómo tú vas a construir tus 8, 10, 15 columnas para que cuando sea tu brinco esté listo. Y ya llega un momento donde el equipo empieza a sostener su resultado, que es lo más importante, y ya ellos toman la decisión y me dicen, bueno, mi líder, ¿qué falta para el diamante? ¿Cómo aporto yo para ese diamante? Y empieza a suceder. Y lo bonito de esto es que es como has dado tanto, has servido tanto y has querido tanto a tu equipo de verlos crecer, es inevitable tu resultado. Hay un momento que es inevitable que lleguen ciertos resultados cuando tú le has sembrado esas cosas al equipo, donde ellos ya se están buscando su resultado. Eso es lo maravilloso de Gano Excel, ¿cierto? Que se gana es enseñándole a los otros a ganar. Qué chévere, o sea, obviamente la convicción para hacerse diamante parte de cada persona, pero según lo que estás diciendo, entiendo que también es una decisión de equipo, o sea, que el equipo ya ve el movimiento que te dice, venga, ¿cómo hacemos? Usted se nos ha dedicado a nosotros tanto Total. tiempo, ¿cómo hacemos ahora para ir por el suyo? ¿Cómo vamos por ese Claro. resultado? Y vos ahí tenés una metáfora que a mí me encanta, que es la de jugar a ser el 2 del 1, que es un concepto de básquetbol. Explícanos un poquito eso. Bueno, ese concepto del 2 del 1 es que el equipo normalmente en el básquet juega para el que la encesta, ¿cierto? O sea, eligen todos tú y pa. Y yo siempre he sido el 2 del 1 de mi equipo. Yo soy una persona que siempre los llamo y les digo qué bronce es, o sea, qué personas están a punto de algo, yo me les pego, yo hago lo que toque hacer desde su mentalidad, porque uno acá es como un papá y eso es lo bacano. O sea, la gente cuando se suma a este negocio, qué pesar, pero muchas veces ve solamente que es un proyecto con un producto y ganan plata, pero lo intrínseco del negocio es maravilloso, que es tú tener a alguien que se vuelve un coequipero que te recuerda lo grande que eres para empezarte a elevar la autoestima tanto que tú empiezas a ganar más de lo que tú creías que te podías ganar. Entonces, esa decisión de ser del 2 del 1 con tanta gente que ya el día llega y todos son el 2 del 1 tuyo, o sea, que tú eres el 1, pum, pa' diamante, ¿cierto? Entonces, pero esa conciencia se da es cuando nos quitamos toda esa basura de que estoy trabajando para que estoy haciendo para eso no suma en este negocio. Ojalá yo hubiera sido la rama de pago de alguien de mi línea de auspicio. Soy, gracias a Dios, pues el banco, pues mucha gente no entiende el concepto, pero más adelante se dan cuenta, o sea, porque a mí me encanta ser el 2 del 1. Creo en la sumatoria del universo de Dios, o sea, sé que lo que yo doy con amor se multiplica. Bacano. Yo he visto que vos sos un man de metáforas. Y hay otra que a mí me gusta mucho, que es la de las columnas, los ladrillos y el cemento, que tiene mucho que ver con los pilares que se deben tener en cuenta para construir una estructura sólida. Contanos un poco de qué se trata ese aprendizaje que genera esa metáfora. Este tema de la construcción se lo aprendí mucho a muchos líderes
y era que para levantar un rascacielos, para levantar algo grande, primero se debe hacer unos buenos cimientos. Ese eres tú, esa es cada una de las personas que estamos aquí. Por eso, cada vez que duela, que estemos escarbando primero hacia adentro, es porque entre más adentro estamos escarbando, más alto va a ser la construcción de lo que va a ser. O sea, entre más hacia adentro trabajamos, más fácil van a llegar columnas, y cuando lleguen a las columnas van a hacer unas cosas gigantes a estos líderes que nosotros estamos buscando dentro de esta oportunidad. Entonces, esas columnas son esos líderes que fueron llegando, pero cuando llegaron a ver una persona que había trabajado en Centerio, una persona que coherentemente les podía decir, yo ya he pasado por ahí, también me dolió, también me sentí cansado, también me sentí abrumado, también dudé de mí, y aquí estoy. Y estoy con vos y vamos para adelante, para que ellos crezcan encima de un piso fuerte, ¿sí me entendés? Y cuando hablo de los ladrillos, es todo ese potencial del mercado que nosotros estamos construyendo, ¿cierto? Todas esas personitas que van llegando, que de pronto no son los más fuertes, lo que sea, pero que están ahí, que están siendo parte de esta construcción maravillosa, y que con cemento, que el cemento es visión, es educación, es edificación, o sea, ese reconocimiento que uno le va echando y le va poniendo a esos ladrillos y a esas columnas, ahí se van levantando grandes cosas. A mí la visión me encanta, o sea, yo creo que Tony Robbins es una persona que me ha inspirado mucho, y él decía, donde pongas tu foco, fluye la energía. La mayoría de las personas trata de sanar el dolor del momento presente, o sea, de enfocarse en lo urgente, pero no en lo importante. Enfócate en lo importante y lo urgente será irrelevante. O sea, cuando no solamente trabajamos en esa construcción pensando en la necesidad, sino en el sueño, en la grandeza, en lo que se viene, es impresionante, porque cuando usted menos piensa, dice, uy, voy en el piso 1. ¿En qué momento pasó todo esto? ¿Cierto? Pero todos los días con la conciencia de ir pegando, cementando esos ladrillitos, dándole fuerza a esas columnas y estructurando eso gigante que queremos construir. Hay veces yo siento que todavía, pues, gracias a Dios es una metáfora, y uno todavía se sigue escarbando por dentro. Yo no he llegado ni al 1% de lo que quiero ser en mi vida realmente. O sea, no siento que haya llegado al 1% de lo que quiero ser. Qué bacano, qué bacanería escuchar eso. Definitivamente el potencial que hay aquí es muy grande, y eso que nos estás diciendo es una enseñanza muy importante, y es eso de cavar algo muy grande para poder construir sobre eso unas columnas muy tesas, pues que hagan construir que hagan crecer un edificio lo más grande posible. Cuando uno llega de pronto a un techo, si no cavó bien hacia abajo, dice, no, pues hasta aquí ya llego, porque si ya me voy más para arriba Total, se cae el edificio. total. Pero cuando esas bases son sólidas, y esas están es aquí y acá, ya se puede crecer mucho más grande y mucho más alto de lo que uno pensaba al comienzo cuando inició su proceso de construcción. Muy bacana esa metáfora. Hernán, por último, te quiero hacer una pregunta que yo sé que nos permite ver futuro, que nos permite entender la proyección que tiene este negocio. ¿Cómo te ves en 5 años? Hijo pucha. Realmente yo tengo, les voy a regalar algo acá, muchachos, y es algo que he aplicado siempre, ¿listo? Esto ha sido un secretico de intimidad para que lo cojan. En el 2015, cuando yo inicié en el negocio, yo creé un personaje que era el Hernán Marulanda del 2020, en el 2015, en mi mente. Yo lo creé y me lo imaginaba cómo vivía, cómo hablaba, cómo se vestía,
cómo había impactado la vida de otras personas. O sea, lo creé fuerte, confiado, seguro, servicial, amoroso, con visión. Y ese era el que me decía a mí siempre cuando yo estaba como dudando, lo prendía él en mi cabeza y me decía, hágale que al final ganamos. Usted no se imagina lo que se viene para sus abuelos, usted no se imagina lo que se viene para su familia, usted no se imagina el orgullo que usted va a sentir de toda esta adversidad que está atravesando. Ese era un ejercicio que hacía en el 2015. Hoy 2020, que gracias a Dios se me han dado resultados, que a mi edad he visto cosas muy bonitas, he construido un Hernán 2025 que me levanta muy temprano y me dice, nos está yendo bien, pero usted no se imagina en la casa que va a vivir su mamá, usted no se imagina los líderes y la gente que ha cambiado su vida gracias a que usted se levante más temprano y planee para ello. Usted no se imagina la cantidad de familias que van a estar viviendo una vida en abundancia gracias a que usted coja ese libro, a que usted planea, que usted siga adelante, o sea, que no se conforme. Entonces, yo creo que todos los días veo ese Hernán 2025 y digo, increíble, Dios me dé vida y capacidad para llegar ahí. Y eso se lo digo porque cuando no sepan qué hacer, pregúntele a su mejor versión, que sí existe. Una mejor versión sin límites, una mejor versión con hambre, con ganas, con arrojo, porque todos tenemos días malos, pero esa conversación no se puede enfrentar o no se puede hacer con la versión de uno en esta realidad. Toca preguntarle a esa superversión que tenemos. No, parce, me dejaste loco con eso que me acabaste de decir. Qué bacanería ese ejercicio porque le permite a uno conectarse con el futuro y tener conciencia de lo que va a suceder. Que, no, dicho, quedé loco con esto que acabaste de decir. Muchas gracias, hermano. Bueno, no, Hernán, te quiero agradecer de todo corazón por regalarnos este espacio. Sabemos que sos un man pues, que está eh, con un equipo de trabajo muy grande y el que nos haya regalado este momento representa algo de muchísimo valor para todos nosotros. Ha sido un momento muy grato con una conversación muy poderosa en donde nos estás dejando unas enseñanzas súper bacanas que te lo aseguro que se van a ver representadas en resultados para todos nosotros. Y eso es lo más valioso que tiene una persona como vos en este proyecto. Esa inspiración, ese, venga, parce, que sí se puede, mire el camino, venga, caminemos juntos, mire cómo lo hice. Eso definitivamente ayuda a saber por dónde caminar y te convertís en un guía fundamental para la vida de muchas personas. Así que, hermano, que Dios te bendiga, que te siga regalando muchas cosas poderosas para vos y para tu familia, porque sé que los sueños son muy grandes. Te felicito por ese resultado que has alcanzado hasta ahora y que nos inspira a todos. Y gracias, gracias por este espacio que nos acabas de regalar y esperamos pues pronto poder vernos ya en vivo y en directo y poder compartir de muchas más enseñanzas que seguro tenés para todos nosotros. No, familia, gracias a ustedes por el tiempo, siempre con el mayor amor del mundo desde mi experiencia y también sigo aprendiendo. Gracias, Carlos, por tomarte el tiempo también de planear esto con todo el equipo élite de Megatendencias, a la línea de auspicio de Andrés Guzmán, a todos, familia, decirles que la semana no se ha acabado, decirles que esta semana no se ha acabado y que cada momento podemos tomar la mejor decisión para cerrar en grande. Dios los bendiga, un abrazo para todos muy fuerte. Excelente, muchas gracias y un abrazo para todos. Espero que hayan podido disfrutar este espacio como yo lo disfruté y para adelante que lo que viene es grande para todos nosotros. Muchas gracias a todos y un abrazo.